sea muy importante, no solo por el valor y el reconocimiento que hago de la Conframed, de toda su historia, de todas sus luchas, de toda su persistencia en los avances de los derechos laborales, sino que también por la importancia que tiene poder compartir un poquito reflexiones en torno a el desafío que como sindicalismo tenemos y tiene el sindicalismo en general, digamos, no solo en Chile, a nivel mundial, en este vínculo internacional. Y lo cierto es que la posibilidad del sindicalismo de que pueda ser más eficiente y efectivo para poder lograr sus objetivos, para poder lograr sus luchas, para poder lograr sus demandas, en algunos casos, y particularmente en aquellos que tienen que ver con derechos fundamentales, sin este diálogo fuera de las fronteras nacionales, es muy difícil de llevar a cabo. A mí me correspondió, siendo presidenta de la CUT, ser parte, porque nosotros somos parte como Central Unitaria de Trabajadores, de la Confederación Internacional, ¿no? La Confederación Sindical Internacional, que es la CCI, y dentro de ella la regional, que es la CCA, la Confederación Sindical de las Américas, que representa 55 millones de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial. Y la CCA además agrupa a centrales, ¿no? En algunos casos, como el caso de Chile, participa solo la CUT, pero en su minuto también participó la CAT. En el caso de Canadá participan dos centrales, las dos principales centrales canadienses. Bueno, el trabajo internacional en el mundo sindical tiene un gran valor, primero porque nos permite recoger experiencias, ¿no? Desde los directos protagonistas. Cuando uno tiene intercambios, cuando uno va a congresos, cuando uno va a eventos internacionales, lo que te permite es no tener que estar recogiendo la experiencia solo de la literatura comparada, sino que en primera persona poder conocer los desafíos, los obstáculos, las oportunidades, las estrategias construidas, y eso tiene un gran valor, primero, para poder recoger esa experiencia y ver que de aquello es posible también transmitir o trasladar a la experiencia nacional, pero por otro lado también para poder identificar, tal como conversábamos en el marco de la escuela, que hay demandas y hay desafíos que son globales, que no estamos solos enfrentándolo. Y por lo tanto, ese sentido de cuerpo que trasciende las fronteras nacionales también nos permite proyectar con mucho menos pesar y angustia lo que son las demandas locales, porque no son solo nuestras demandas, sino que son demandas del sindicalismo a nivel global. Son parte de la disputa que estamos enfrentando hoy día a nivel global sobre la hegemonía capital-trabajo. A mí me tocó desde la experiencia, uno de los últimos viajes que me tocó hacer siendo miembro del Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas, porque la CUT formaba en su minuto parte del Ejecutivo de la Confederación Sindical, estar en Guatemala. Yo no podía ver cómo, frente a una realidad muy distinta, con una complejidad mucho mayor que la que vivimos nosotros, donde los dirigentes sindicales no solo son amenazados, sino que son asesinados, igual que los dirigentes sociales y particularmente dirigentes medioambientales. Entonces, en una realidad como esa, hacer sindicalismo, tratar de tener fuerza y lograr conformar mesas de diálogo social con los gobiernos, era un tremendo desafío. Y los compañeros y las compañeras lo lograban. Tenían mesas de negociación. Y el debate era el mismo nuestro. ¿Cómo instalamos comisiones para discutir no solamente sobre el salario mínimo, sino que sobre políticas salariales que tuvieran el impacto de permitir que el salario fuera suficiente para que yo pudiera vivir? Bueno, respecto a la implementación y la ratificación de los convenios, uno podría identificar dos caminos. El primero, aquellos convenios que no están ratificados y que pueden tener un alto impacto en la posibilidad de construir normas de protección de derechos laborales, por ejemplo, el convenio 112 sobre seguridad laboral, o sea, sobre seguridad social, que permitiría, por ejemplo, que el debate sobre sistema de pensiones, sobre seguridad social en general, tuviera otro tono, ¿no? Y por lo tanto ahí uno podría decir que la primera y gran tarea son las campañas de ratificación por parte de las organizaciones sindicales de convenios internacionales, de convenios de la OIT, que permitan ser soporte, paraguas, piso para el debate de legislaciones nacionales. Cuando los convenios han sido ratificados por los estados, que en el caso de nuestro país ocurre por una moción del presidente presentada al Congreso o de la presidenta presentada al Congreso, cuando esa ratificación se concreta, luego de eso, para que se haga efectivo, necesitamos norma de ley, porque no basta con la ratificación del convenio. El convenio establece principios sobre los cuales los estados se comprometen. Y por lo tanto, luego de eso, lo que uno debería bregar es que frente a convenios ratificados en nuestro país,
estos efectivamente rápidamente transiten hacia norma constitucional de ser requerido en algunos casos o norma de ley simple para poder implementarse. Es decir, que el convenio se haga ley para ser ejecutada y por lo tanto tener instrumentos de aplicación y también de denuncia frente al incumplimiento. A modo bien personal, con tu experiencia, ¿cómo realmente crees tú que lograron los sindicatos, por ejemplo, que siempre se nombran el canadiense, que lograron cosas tan buenas? Y nosotros siempre se nos llama a replicar lo que ellos hicieron. ¿Ellos cómo lo lograron? ¿Dónde aprendieron? ¿Cómo se lograron hacer tan fuertes? Nunca se ha escuchado que han ido a otro país, por ejemplo, a aprender. ¿O nos falta realmente, nos falta mucha educación a nosotros? ¿O quedamos tan tocados a lo mejor de haber sido reprimidos en algún momento? ¿Cuál es el punto débil, crees tú, que tenemos nosotros para llegar a hacer lo que hicieron ellos? Es muy difícil poder pedirnos a países que hemos transitado dictaduras, que hemos vivido los flagelos que hemos vivido, que podamos estar o que podamos tener el mismo debate y comprensión cultural del valor del trabajo de los trabajadores que tienen en otros países. Entonces, claro, cuando nosotros nos dicen, mire, si nos comparamos con uno, lo que sí puede comparar es experiencias. Por eso hablamos de la experiencia comparada. Por ejemplo, lo que les comentaba recién, entre el proceso de negociaciones multinivel y negociaciones ramales. Uno puede mirar la experiencia comparada, pero asumiendo que ahí hay un sesgo. Y es que lo que no estás incorporando es todo aquello que no se ve en la cifra, que no se ve en el dato, que es los patrones culturales, los arraigos, la formación, sobre todo, yo diría que la gran diferencia que tenemos entre países, no solo con Europa, no, la gran diferencia que tenemos muchas veces es que hay países que, tras los procesos que vivieron de guerra, de verdad que les caló en la piel el diálogo social como un instrumento necesario y el valor del trabajo de los trabajadores como un soporte. Chile de eso conoció, y conoció muy bien, y tuvo grandes experiencias en nuestros más de 200 años de historia. Pero la dictadura fue muy cruda, no solo en tiempo, en dimensión, en brutalidad, en horror, sino que también en términos culturales. Después de tanto tiempo que estuvo el país centrado en un ostracismo sindical y el miedo de nuestros socios a la agrupación, la reunión entre sindicatos, la organización, la unión, ¿cómo podríamos hacer el cambio, como en otras organizaciones internacionales, para afianzar mejor a nuestros compañeros, a nuestros socios? Porque hay muchos socios que todavía viven en dictadura, que todavía están con el miedo, no, que me van a echar, no, que no podemos hacer esto, no, que el jefe, el dueño de la empresa puede hacer esto, puede hacer este otro con nosotros. ¿Cómo usted ve o lo que aprecia desde afuera para que los trabajadores podamos tener esa fuerza para que impulsemos esta negociación ramal, pero de acuerdo a lo que queremos? Porque el tema de las 40 horas a la final no resultó lo que querían los trabajadores en sí. Y ahora no sé cómo podemos hacerlo desde en este caso desde los sindicatos, que a veces son pequeñitos, juntarnos, unirnos, para que saquemos la reforma que de verdad le haga bien al mundo del trabajo, que esta vez no lo pase en la planadora. Yo soy una convencida de que el solo hecho de que uno tome la decisión de organizarse tiene ahí un germen para muchas cosas. Porque hay muchos que no se organizan. Y que yo destine tiempo para ser parte de una organización, estar en una reunión, destinar horas para algo, aunque sea para la exigencia de que, mire, que me paguen más, ahí hay un germen que hay que ir a construir, a buscar, a encantar. Porque nosotros tenemos una cultura extremadamente individualista y competitiva. Entonces,
ya el solo hecho de dar ese paso, aun cuando sea muy corporativo, muy gremial lo que se está planteando, tiene algo ahí. Es como un brote que hay que tratar de pesquisar. Creo que los partidos siempre tenemos el deber de entender que cuando hablamos con un sindicato, cuando hablamos con la organización sindical, estamos hablando con un par. No estamos hablando con alguien al que nosotros vamos a representar o por quién vamos a hablar. Creo que ahí hay un desafío. Chile tiene que recuperar una cultura donde, así como para la democracia es importante tener partidos políticos, también ese mismo valor exista desde los partidos políticos hacia los actores sociales. Creo que esa es la relación, una relación de diálogo de iguales, donde ninguno disminuye al otro y donde cada uno cumple su rol.